Buenas tardes, queridos amigos del canal. Hoy un breve podcast después de esa pausa de la Pascua. ¿Recuerdan que habíamos hablado que es importante estimular la parte cognitiva en el paciente de Alzheimer, ¿verdad? Le quiero contar un hecho real que aconteció un 7, 8 años atrás de un ex soldado inglés británico que después de terminar la Segunda Guerra Mundial, eh, él se dedicó a la música y era cantante en los pubs, bares y cantaba la música de la época de los años 50, ¿no? Eh, Después, pasado unos años, se casó y allí tuvo ya que dejar la música, no le daba la suficiente ganancia para mantener a la familia, entró a trabajar en una fábrica, pasaron los años hasta que en los años 2000 ya se jubiló, pasó un tiempo y ese señor empezó a estar un poco, como se dice, encerrado en sí mismo, perdido, que ya no tenía ningún estímulo de la vida, lo único que pensaba es su pasado, que ya había pasado sin realizar lo que realmente hubiera querido, hasta que un día, por cierto síntoma, el hijo le hizo hacer un análisis y le diagnosticaron Alzheimer. Y fue precipitando muy rápido la enfermedad para él, muy, muy rápido. Y el hijo se desesperó, no quería ver su padre fuera de esa situación. Y allí le vino a la mente que en la juventud su padre había sido cantante. Entonces rebuscó en los viejos discos de vinile, viejo tocadisco, después más adelante que tenían radio con casetera, para quien recuerda de esas épocas, y empezó a hacerle escuchar la música primero en casa, día tras día, y allí vio que ya el padre empezó a interactuar y cantar detrás de la música y las canciones. Recordaba las palabras. Empezó para distraerle también ponerlo cassette y grabó en CD esas antiguas músicas y grabar también su padre mientras iban en auto y cantar. Esto lo hizo con una finalidad, no por su interés personal, ma porque vio como muchas personas que se dejan de caer después de la jubilación. Entonces quería hacer un donativo para los investigadores de Alzheimer en Inglaterra. Empezó a hacer videoclip con su padre cantando. En particular, su padre recordaba perfectamente la canción de esa época italiana, Quando, quando, quando. Allí, cantando y grabándolo, se hizo viral en toda Internet, especialmente allí en Inglaterra, y el hijo especificó que era para lograr ayudar la investigación sobre el Alzheimer, y de allí en más el padre fue mejorando, mejorando, mejorando. Todo tuvo unos fans increíbles, lo que no pudo tener en su juventud,
y fue mejorando hasta el punto de empezar a recordarlo todo. La, la música le reactivó esa parte del cerebro. Lógicamente tiene que seguir adelante con la práctica, eh, esa práctica de la música que él añoraba tanto y ya no dejarla de lado, sino caería otra vez como en una depresión. Entonces, con la ayuda del hijo, lo lograron y lograron hacer un fondo para la investigación del Alzheimer. Con eso, y como le dije, si usted tiene su pariente que están cuidando y es al comienzo, pruebe, siempre cuando vuestro pariente le gustaba la música, ¿verdad? En este caso era un amor muy fuerte sobre la música. Eh, o hacer también ver alguna vieja película que pueden buscar en internet. YouTube tiene, si son viejas películas de los años 50, 60, 70, serie televisiva de su país, internet tiene, YouTube tiene y pueden bajarla gratis y mirar, ¿verdad? Ustedes recordarán su madre, su padre o quien están cuidando, qué actor o actriz eran fan de ese personaje. Vea un poco, así le hacen rever esa película de antaño. O también escuchar audiolibro, libro del tipo de lo que la temática que le gusta a su pariente, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo le leo libros que eran de mamá, de una autora de 1800 italiana que se llamaba Carolina Invernizio, que describía mucho la época de 1800 a inicio 1900 de Italia, todo lo que acontecía en aquella época, los pormenores de la vida entre lo noble y el pueblo, y allí era siempre una trama que entrelazaba misterio, algunos crímenes que cometían los nobles o cómo abandonaban los hijos que tuvieron con gente del pueblo, lo que surgía después. Mi madre le gustaba mucho porque su abuela tenía esos libros. Entonces le estoy releyendo libro que tenemos acá desde más de 80 años en la familia para recordarle un poco. Lógico, no es que logra hacer gran cosa, es poco, pero alguna cosa sí le hace un clic y me dice el tal personaje, tal cosa, esa fulana que abandonó su hijo. Y, o como le dije también, la otra parte es si su madre o su padre eran muy religiosos. Entonces, mi madre sin ser muy religiosa, pero le habían inculcado en la escuela y la abuela que la había criado rezar, orar en su idioma. De hecho, ella ora e reza en italiano, ¿no? También eso de lo idioma, muy importante. Eh, Mi madre è 46 años como yo, que vivimos en Sudamérica, ya sabía bien el español, sí, haciendo errores, no lo sabía escribir, pero ya hablaba, se hacía entender y entendía. Ahora, desde que tiene el Alzheimer, el español prácticamente se borró casi por completo, no todo, pero casi. Y entonces se le dice algo en español, la chica que me ayuda, ella por ahí le entiende, pero
le contesta en italiano. Entonces, también el idioma, por ejemplo, ustedes tuvieron una mamá, un papá que eran profesores de idioma. Lógicamente, su idioma nativo va a ser el idioma principal que no va a borrar. Y pueden despertarle lo que aprendió a lo largo de los años. Así que hay mucha forma para reactivar la parte cognitiva. Mucha forma. Todo depende de lo que vuestro pariente hacía en su vida. Piensen qué podría ayudarle, qué hacía que le gustaba mucho para recordar. No sé, dependiendo de cada uno, ¿verdad? Seguramente hay también cualquier otra arte, no solo la lectura o algo de la escritura, háganle practicar la escritura porque perderán también esa parte de la escritura. Mamá, por ejemplo, ya no sabe escribir y ya ni firmar. De hecho, su último documento no pudo firmar, le tomaron solo la huella digital. Entonces, háganle practicar la escritura en su idioma principal si ustedes viven en otro país, aunque sea de muchos años. Hágale practicar, no sé si era que un hobby era la pintura. Es muy probable que se le dejó de lado, como ese señor había dejado la música, si dejaron de lado de ser pintores o fotógrafos. Otra arte, porque la vida tenían que trabajar y ganarse más dinero porque tenía una familia, volver a ese recuerdo del pasado le puede resultar útil. Piensen ustedes, conociendo su familiar, ustedes encontrarán una solución. Y si es al comienzo, le puede resultar de grandísima ayuda y poder retroceder la enfermedad o por lo menos parar en forma parcial, pero no tiene que dejar de hacer y tiene que estimular, no tiene que ser algo aburrido, algo que le deprima, nada de eso, si no, no va a funcionar. Bueno, eso es lo que le quería aportar por hoy, después de esta Pascua. Espero que hayan pasado bien esos días, vacaciones, no sé. Y quién sabe, se recuerda de la época de algún papa, de su época, ¿no? Hoy murió, en estos días murió Papa Bergoglio, pero pensando, mi madre vivió 7 papas. Se acuerda de Pío XII, porque era niña a su época. Algo de Juan XXIII, pero de los demás no. De los demás no. Bien, les saludo, un abrazo a todos. Hagan, por favor, inscríbanse y denme like porque eso es muy útil para poder viralizar, que YouTube viralice a otra gente que se encuentra como nosotros y podemos hacer una linda comunidad. Porque después yo lo voy a grabar también en inglés para otra gente también. Un abrazo a todos, hasta la próxima.